Bien amigos, en la entrevista de fondo estamos ahora con Víctor Andrés García Belaúnde Vitocho. Vamos a conversar de la coyuntura política. Vitocho, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Para comenzar, yo te quisiera preguntar sobre las cárceles, los penales. Te he visto unas declaraciones. Hay congresistas que han dicho que, bueno, el camino para poder paliar la crisis de inseguridad está en tener cárceles más grandes. Y entonces han recordado que teníamos el Frontón o en la selva el CEPA u otras más que podían ampliarse. Pero estas que estaban aparentemente fuera de uso o destruidas, no sé exactamente bajo qué condición, ¿se presentan como una posibilidad desde tu punto de vista? A ver, el tema de las cárceles en el Perú es un tema muy viejo. Hay que recordar que en Castilla, en 1855, 58 por ahí, se mandó una delegación a Estados Unidos para ver las cárceles. Y en esa delegación fue un señor llamado, muy interesante, muy importante, muy inteligente, José Gregorio Pasoldán. Fue y vio allá el sistema de cárceles en Estados Unidos y en Nueva York y trajo acá la gran idea del panóptico. Ese es donde estaba el Sheraton antes. Exactamente, el panóptico. Ahora, tiene una razón de llamarse panóptico. Así es. ¿Cuál es? Porque es un núcleo central. Es un aeropuerto, una torre de control, parece. Es una torre de control en el centro y hay una serie de alas, de ramales que rodean la torre de control que está en el centro. Correcto. Entonces, del centro tú estás chequeando todos los ramales, los edificios, los pabellones, los pabellones que están como una rueda alrededor. Una gran circunferencia donde están todos ahí organizados. Y estás en el centro. Este panóptico de Perú fue muy importante. Y ese panóptico que estuvo, lo que hoy es Sheraton en el centro, fue muy importante. Ahí estuvo preso Leguía, hay que recordar. Ahí estuvieron presos muchos personajes. Y este panóptico fue copiado en otros países. En Bogotá, por ejemplo, hay un panóptico. Este panóptico se dio estuvo 100 años vigente, tenía una puerta de bronce inmensa, unos muros inmensamente grandes de una fortaleza, y luego se creyó conveniente destruirlo porque estaba en el centro ya de la ciudad, ¿no? Pero qué curioso, porque cerca del panóptico estaba el Sexto. Exactamente. ¿No? Bueno, es que a partir de ahí se usa el Sexto. Y a partir de ahí se usa la carceleta debajo del Poder Judicial, del Palacio de Justicia. Es que ahí voy, o sea que no me has cortado la historia. El panóptico lo tira abajo el gobierno de Prado Ugarteche, de un ministro de Justicia que se llamaba Merino Reina, que después apareció con una calle en San Isidro, no sé por qué motivo. Y entonces, ¿qué pasa? Lo tiran y lo dejan en nada, ni siquiera en cimientos, lo arrasan. Pero no hacen otro. Y la gente la derivan en el Sexto, que hacen una cosa provisional, y en los sótanos del Palacio de Justicia. Llega Belaúnde al poder en el año 63 y se encuentra con este problema. Entonces, ¿qué hace Belaúnde? Construye el Lurigancho. El penal de Lurigancho. El penal, ya un penal moderno. Eso es lo que llamaban el CRAS, ¿no? Así es. El Centro de Reclusión y Adaptación Social, CRAS. Así es. Se llamaba Lurigancho. Después se puso Castro. Hoy día es Castro. ¿Ya? Porque murió una autoridad del INPE y le puso Castro. Entonces, Prado deja en cimientos la principal cárcel de Perú y reparte los presos a todos lados. Belaúnde llega y construye Lurigancho. Luego, Belaúnde se da cuenta que se le debe plata al Seguro Social. Lo que siempre pasa hoy día, el Estado no le paga a Esalud. Siempre pasa, es una cosa ya tradicional. Entonces, Belaúnde, ¿qué hace para saldar la deuda con Esalud? Que en ese momento se llamaba Seguridad Social o Instituto de Perón de Seguridad Social. IPSS. Es IPS. Le da ese terreno en parte de pago para las deudas de los afiliados, de los aportantes. Y luego le construye un complejo importante, la Seguridad Social, la torre y un centro cívico. El centro cívico, pues el edificio gigantesco que tenía un auditorio. Así es. Con la plata que le paga el Estado, Esalud construye allí
en el terreno que hay de salud, construye eso. Y llega Velasco después, y como expropia la compañía de poner teléfonos, Velasco lo que hace es, y vienen los líos con los Estados Unidos, le paga a la ITT con un hotel. Entonces Velasco hace el Hotel Sheraton llave en mano y se lo da a la ITT en pago por sus acciones expropiadas de la compañía de poner teléfonos. ¿Buen negocio para el Perú? Bueno, sí, bueno, había que pagarle al ITT, evidentemente. Perdóname, pero para tener... Pero para terminar, sí. Yo no creo que haya sido un buen negocio para el Perú por lo siguiente. El Panóptico de Bogotá existe el día de hoy. ¿Qué cosa es? Un museo, el Museo de Historia. O sea, en el Perú nos hemos acostumbrado a tirar monumentos abajo, cuando hay que reciclarlos. Restaurarlos, mantenerlos y sacarles porque beneficio. Ese centro cívico se pudo construir en otra parte y ese hotel también en otra parte. Hoy día el Panóptico, que era un edificio espectacular, una fortaleza espectacular, sería hoy día un gran museo. Una joya, preciosa, arquitectónico. Lo que es en Bogotá, que es más pequeño, copiado del de Lima. El original es el Sheraton. ¿Ah? El original ahora es un Sheraton. Así es. Ya, y la copia está en Bogotá. Así es. Y la copia está en Bogotá. Si uno quiere saber cómo era el Panóptico peruano, hay que ir a Bogotá. Increíble. Ya. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Belaúnde construye eso. El gobierno militar no construye casi cárceles. Hay que recordar que Belaúnde, cuando vuelve al poder en el año 90, otra vez construye cárceles, porque no se habían construido y la población aumentaba. Entonces construye San Jorge, porque está tuburizado los sótanos del Palacio de Justicia, que necesitan tener a presos que tomas preso infraganti, los subes al juzgado, los sentencias y los mandas a la cárcel. Una cosa muy rápida, gente que está previas a la audiencia, primaria, digamos. Pues son primarios y que además previo a la audiencia se alojan ahí un día para que puedan ser juzgados. Entonces, para evitar eso, Belaúnde saca todo el Palacio de Justicia, todos los otros lo desocupa. Ahí está ahora a una escuela académica de la judicatura, ahí está el Archivo Nacional de los Expedientes y el Archivo Nacional del Perú, y Belaúnde construye San Jorge en los terrenos que eran del cuartel Santa Catalina, al lado del Ministerio de Educación, en La Colmena, en la parte que está cerca a la avenida Afonso Ugarte. Construye San Jorge. Creo que el Ministerio de Educación ves, ¿no? San Jorge. Sí, está ahí, claro. Sí, si te paras en el antiguo, ahora es la fiscalía, creo, ¿no? Y eso era para los primarios. Sí. Yo recuerdo haber visitado a un primo mío que chocó y atropelló y fue detenido. Y lo he visitado en San Jorge. Recuerdo que San Jorge ha estado... Y cuando fui a visitar a ese primo mío que había atropellado y matado, lamentablemente, borracho. Y estaba en San Jorge pues siendo juzgado, primario, porque él era abogado, era un hombre, en fin, de grandes calidades, pero tenía pues ese problema del defecto, de que tomaba los sábados después de una fiesta, en fin. Cuando yo fui a visitarlo una vez, me encontré con Mantilla, me encontré con Polo Gamarra, me encontré con Eduardo Carmen Solá, me encontré con Hermosa Ríos, o sea, todo ahí. San Jorge era un lugar bastante calmado, para los primarios, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Estaba el hijo de don Augusto de Vice, Augusto Vice de Osma, el hijo que tuvo un problema también estaba ahí. Pues sí. El hermano de... No es hermano, pero en fin, estuvo ahí también. Yo recuerdo haber cruzado con... Estaba una serie de gente que eran primarios por diferentes motivos relativamente no graves, no peligrosos, estaban ahí. Bueno, ese Pelán de San Jorge lo cerró Humala, quiso venderlo, está cerrado. ¿A quién? Quiso venderlo a los comerciantes de la calle Capón, quiso venderlo y está cerrado. Ahora uno pasa y no hay nada ahí. No, me dicen que ya lo han tirado, pero por fuera sigue igual, pero me dicen que adentro ya no hay nada. Lo quieren hacer alguien quiere hacer un negocio ahí, el INPE quiere hacer un negocio, alguien quiere hacer un negocio ahí. ¿Y cómo se crea el sexto? El sexto se crea cuando se tumba el Panóptico y se hace el sexto ahí, junto con la carceleta, para poder, porque el Panóptico pero tenía me mucha estás gente. contando que la carceleta se fue ahí a San Jorge, pero el sexto... Bueno, pero a la carceleta vuelve a regresar a la carceleta. Es que cuando se crea el Urigancho, todo el mundo va a Urigancho. San Jorge se crea después
para no irte a Lurigancho y traerte a una persona. San Jorge se queda con Elías Larosa, con el ministro de Justicia Elías Larosa. Y Castro Castro también. Claro. Y ahí está el famoso caso Ugarte. El contrato Ugarte. El contrato Ugarte creó este problema. Claro, también. claro. Entonces, y hay que recordar que en el sexto hubo un motín. Tremendo, con Pilatos, o no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, con Pilatos, y con Galleta, y con una serie de... Claro, sí, eso fue que salió en medio directo, ¿no? Sí, y eso, exactamente. ¿Y quién era el ministro de Justicia? Ernesto Alaiza Grundy, que era un señor de señores. No era el doctor... No, González Posada viene después. No, antes, era de Acción Popular. No, ¿El motín no era con Acción Popular? Sí, pero Ernesto Alaiza Grundy era ministro de Justicia en la alianza de Acción Popular con el PPC. Yeah. O sea, el Acción Popular le dio 2 ministerios al PPC durante 4 años del gobierno. 5, no. Justicia y Industria. Industria, ya. Justicia e Industria. Hacer el pacto. Industria estaba Roberto Rotondo, estaba Percivales, después Iván Rivera. Bueno, ahí estaba, ¿no? Y en Justicia estuvo Osterling. Te iba a decir. Osterling, Elías Larosa, Armando Buendía. Buen día. Y después vino, creo que Musso y alguien más antes. En fin, Gonzalo de la Puente. Gonzalo de la Puente fue de Industria. Ahora, entonces, esa es la historia de las cárceles casi. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega Belaúnde, el segundo gobierno ya no construye Lurigancho, construye Canto Grande, que es mucho más grande. San Jorge. Y San Jorge. Y algunos penales en provincias. Así es. Y también en provincias otros, que no recuerdo su nombre en este momento, pero también construye. O sea, Belaúnde construye cárceles. Lo que sea que los gobiernos no les gusta construir cárceles porque no son populares, ni son vistosas, ni son para exhibirlas como gran obra. Claro, no les gusta. Sí. Pero hay que recordar que el frontón... Pero Bukele sí la muestra como una gran obra. Así es. Qué bestia. Y ha ganado por 82%. Así es. Entonces sí son populares. Así es. ¿O ahora son populares? Yo creo que ahora van a ser populares. O más populares, en todo caso. Claro, ahora nunca lo fueron porque no hubo un problema tan grande de seguridad como es ahora. Ahora sí van a ser populares. No entiendo por qué la Dina Boluarte en un año no ha construido una cárcel. ¡Una! En todo el Perú. Bukele, la cárcel inmensa que ha construido, la construyó en 9 meses. Y bueno, y no parece que verá... El Salvador no es China, ¿no? ¿Cómo? ¿Para que entren a hacer cárceles? No, como para construir tan rápido. Bueno, por supuesto. Bueno, pero entonces te pregunto. Y el caso del frontón. ¿Cómo es que Frontón comienza a operar? Porque ¿Con qué gobierno? Hay que recordar que en el siglo pasado, la guerra que tuvimos con España, el 2 de mayo famoso, fue un problema San Lorenzo para nosotros. Porque ahí la Armada Española hizo su fuerte. para atacar al Callao. Y nadie la molestó. O sea, se afincó ahí. Se afincó como si fuese un portaaviones. Y ahí está. Isla. Y él se adueñó de la isla, se quedó ahí y cuando quiso atacó el Callao. Y después cuando en el Callao repelen el ataque, se regresa a la isla, se posicionan ahí, curan a sus enfermos, a sus heridos y después se van. Luego se da cuenta los gobiernos siguientes de que ahí hay que hacer algo. Y entonces ahí la empiezan a ocupar. El primero que estuvo en San Lorenzo. ¿Preso fue Belaúnde? Detenido, no antes que Belaúnde. Fueron Grau, Lizardo Montero, y una serie de marinos, porque estos marinos, el general Prado, el año 1868, 67 por ahí, trajo a un almirante Stucker para ser jefe de la Armada. Y los marinos se rebelaron, dijeron que no, además no hablaban ni siquiera inglés o español. Entonces los arrestó el general Prado y los mandó al frontón. ¿Verdad? Eso no se dice, casi no se dice. ¿Qué año es esto? 1867. ¡Wow! Estuve en el frontón. Entonces lo usaron, empezaron a hacer cárceles ahí ya para políticos. Luego pasa el tiempo y está ahí mi abuelo Vicondés Belaúnde y Rafael, en época leía. Preso. Preso de San Lorenzo. ¿Has ido a verlo? San Lorenzo, claro que sí. No, al abuelo. No, pues estoy hablando de mi abuelo ya falleció. Mi abuelo... No, pues, me refiero, cuando era abuelo tuyo, pues, o sea, no, estaba vivo y tú tendrías pues 5 años. No, mi abuelo estuvo preso en San Lorenzo y con Rafael Belaúnde, los dos hermanos estuvieron presos
en época de Leguía, el año 20, 21, previo a la deportación, fueron deportados después. Pero ya luego la Marina lo ve como una base naval y hace una base naval ahí, la base de submarinos la hace ahí. Y mantiene la cárcel, mantiene el penal de Frontón, ¿no? No, luego se crea el frontón en época de Odría, se crea el frontón porque ya salen los marinos, la isla de San Lorenzo es más habitable que la otra es inhóspita. Ajá. Entonces Belaúnde se abre el frontón y en el frontón estuvo preso Belaúnde. Claro. Y fue el único que se escapó. Nadando. Nadando, así es. ¿Y llega ¿a dónde llega? ¿A San Lorenzo? No llega en una parte porque lo agarran. Porque lo agarran en la lancha de Miguel Dahmer. Miguel Dahmer había ido en la lancha a rescatarlo. Habían quedado de encontrarse a medio camino. Entonces, y lo sube al barco y lo agarran en la lancha. Llegan las torpederas de la Guardia Republicana y le disparan y ya Dahmer se rinde y entrega a Belaúnde. Y Belaúnde regresa. Pero Belaúnde estuvo en el frontón en época de Prado, el año 57. O sea, con eso y hay un libro Belaúnde que escribió sobre la Sorbona del delito, donde contaba su experiencia en el frontón. La Sorbona del delito. La Universidad del Delito. La Universidad del Delito. Muy bien. Entonces él escribe todo eso y describe. Pero era para presos políticos. No. Pero él estuvo con presos de alta peligrosidad. El error fue del gobierno de Manuel Prado Ugarteche mandar a Belaúnde del frontón. ¿Por qué error? Porque no había políticos en ese momento en el frontón, era un gobierno, se supone, democrático. Entonces lo puso ahí pues con Chalaquito, con el monstruo de Armendáriz, con todos los grandes pues cortacuchillos, los grandes ladrones, asaltantes estaban ahí. Belaúnde lo cuenta ahí en su crónica, dice, yo duermo con fulano que había matado, con otro que había violado, estaban todos ahí en la Sorbona del delito. Y una zona llamada Siberia. Claro, entraba el agua, dice, ¿no? Entraba el agua y no caía la luz. No caía la luz, entonces en la Siberia. Entraba el agua, se mojaban y la luz no entraba. Bueno, entonces vivían pues enfermos. Pues es una historia de los penales. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando Belaúnde en el segundo gobierno hace Castro, entra García y empieza a revisar los contratos de Ugarte. Y empieza la acusación contra Elías Larrosa. Entonces paralizó Ugarte, no se pudo inaugurar Ugarte. Y no se dio cuenta García que eso fue gravísimo error para él, porque ya en ese momento en el frontón que estaban asignados con terroristas, con Sendero. Claro. Entonces, si García, si el APRA, en vez de hacer tantas investigaciones y acusaciones, hace el traslado que estaba ya previsto, no pasa nada en el frontón. Pero no lo hizo, se demoró 1 año y medio. Y en ese tiempo se armaron los senderistas y armaron la famosa motín, donde murieron 300 presos y persiguieron a Ian Pitti hasta que murió. Esa fue un evento muy tenso en el Perú y en Lima, sí, porque estos senderistas no querían abandonar sus posiciones, pero tenían una gran cantidad de armamento y habían hecho prácticamente unas fortificaciones, porque en realidad porque se les había dejado hacer lo que quisieran. Es que era así. El frontón no tenía pared, no tenía rejas. Era el agua. Era el agua. Y los acantilados. Los acantilados. O sea, el frontón es un peñón. No es como San Lorenzo que hay playas. No, claro. El frontón es un peñón. Y entonces en ese peñón, ¿qué cosa había? Los presos caminaban todo el día. Todo el día se quedaban a pescar. Belaúnde cuenta que él se bañaba todos los días, que le encantaba bañarse. Y nadaba. Por eso es que cuando se escapa, creen que está nadando como cualquier otro día. Se estaba escapando. Ese día se estaba escapando. Claro. Entonces estaban libres. Dormían y salían. Estaban en el patio todo el día. No había casi rejas. Entonces quizás allí se alimentaron ellos con esa libertad que tenían y sabiendo que no podían escaparse, imposible que se escapen. Acumularon algún tipo de armamento y se levantaron todos. Pues. Y hubo que bombardearlo, de manera lo bombardea. Fue terrible. Y lo destruyó, hoy día no hay nada. Yo tuve la oportunidad de conocer el frontón, fui después de muchos años, ¿no? Creo que fui con mi padre a hacer un tipo de reportaje sobre esto y realmente todavía encontrabas las pintas de la olla del martillo, y te contaban dónde habían sido los bombardeos, ¿no? Y cómo habían sido
me acuerdo de imágenes bastante duras, ¿no? Que de alguna manera, si no recuerdo mal, no sé si se han repetido, pero en otros penales, cuando Fujimori también toma los penales en algún momento, ¿no? Creo que es en Lurigancho. Sí, bueno, en el tema de las... En Lurigancho también fueron pues, sí, unos... simultáneo fue todo. Claro, fue claro, simultáneo. claro. Fue en Lurigancho, en el Frontón y otro más. Sí. Sí. Bueno, entonces, las cárceles han sido un problema, por lo visto. Bueno, y un problema básicamente porque los gobiernos no se han dedicado a las cárceles. Estamos hablando de el gobierno de Castilla, el gobierno de... Es un siglo, pues. Es un siglo, el gobierno un poco de Leguía, claro, y después Belaúnde. Claro. Porque los otros destruían cárceles, pero no construían nuevas. Bueno. Estoy diciendo, el panóptico se destruye y no se hace nada a cambio. Es una cosa de una irresponsabilidad tremenda. Tiene que llegar el siguiente gobierno para hacer Lurigancho. No puede ser, eso es inaceptable. Y Lurigancho es como un panóptico, ¿no? ¿O no? No. Pero entonces sí, Castro. Sí, Castro. Castro sí tiene pabellones, ¿no es cierto? Hay un poco distinto. Así claro, Lurigancho no. Sí. Lurigancho tiene más bien pabellones. Exactamente. Como si fuera un colegio, en realidad, ¿no es cierto? Así es. Claro, no tiene... Son hechos con tecnología moderna, por supuesto. Castro. O Lurigancho. Lurigancho también vinieron expertos a hacer eso, pero la técnica era otra, pues. Y después vino y volvieron un poco al estilo panóptico con Castro. Bueno. O Canto Grande, ¿no? Sí, Canto Grande se llama, ¿no es cierto? Sí. Canto Grande. Bueno, pero... Creo que es Castro, pues por la otra es Lurigancho, así es. Ahora, la pregunta es... y después han hecho Piedras Gordas. Sí. Recién ahora. La verdad que no conozco Piedras Gordas. Sí, yo estoy en Piedras Gordas porque fui ahí a tomarle declaraciones a Orellana, así que ahí conocí Piedras Gordas. Conociste. Ahora, cuéntame un poco por qué es una mala idea poder reconstruir o construir un penal en el Frontón. Primero porque es muy inhóspito, ¿no? Bueno, y segundo, no hay agua. No hay nada. No hay agua. O sea que el agua necesitas llevarla. Toda. Llevar agua es complicado. No hay agua, no hay luz, no hay tierra de cultivo, nada. No hay nada de nada. Es pura roca. Entonces es muy caro. Y entonces tener ahí 500 o 1000 personas que se alimentan todos los días, desayuno, almuerzo y comida, es carísimo. Es carísimo. Tienes que llevar pues grandes barcos o un barco tanque para que llene pues una semana de agua, y esto no alcanza, se acaba. Y después, ¿y la comida? ¿Cómo llega la comida? Es muy caro. Es muy caro. Por eso es que no se ha usado. Entonces, y una pregunta antes de seguir con los penales. ¿Para qué se podría usar eso? Porque no sé, un hotel, no sé. Nada, para turismo, de repente, para pescar. Hay lobos marinos por todas partes. Es un bonito. Pero los lobos también, pues, más o menos. Bueno, hay gente que le gusta ver lobos, ¿no? Está la isla San Pedro atrás y ahí está llena de lobos. Nada, no sirve para mucho. Lobos se pueden ver en un montón de lugares. Lo que sí se puede hacer es unirla al Frontón. Lo que sí se puede hacer es un distrito, un puente y vender tierras en el Frontón como en San Lorenzo. En San Lorenzo, como si fuese una... San Lorenzo se puede usar para urbanizarlo, porque ya el puerto no se puede usar allá, porque ya con un puerto de Chancay ya y modernizado el Callao ya, el San Lorenzo no tiene razón de ser, pero sí se puede usar un puente, vender San Lorenzo, hacer un puente que te costará pues mucho menos que lo que puedas sacar y urbanizar San Lorenzo y hacer un emporio, una especie de Santa María del Mar, donde la gente puede vivir todo el año. Pero ¿tú crees, eso le pertenece a la Marina o estoy mal yo? No, la Marina se lo ha adjudicado, le pertenece al Estado. Ya, pero bueno... La Marina se lo ha adjudicado. Es que todo lo que hace, lamentablemente lo que hace, yo los quiero mucho a los marinos, pero creo que cometen errores y abusos. Todo lo que ha hecho la Marina, apropiándose y a veces el ejército y a veces la Fuerza Aérea de locales, ha malogrado. Por ejemplo, la base naval que de está Ancón, en el Callao. De Ancón. Frustró el desarrollo de Ancón. Lo detuvo. Claro, pues, o sea, Ancón debería ser una bahía inmensa que va desde Playa Hermosa hasta Pasamayito. No, se corta ahí pues en la mitad, ¿Quién la corta? En ese parque grande que al final. La base naval. Sí, pues ahí está la pared. La base naval, la pared y corta el desarrollo de Ancón. O sea, el Ancón es
es una bahía, la mitad desarrollada y la otra mitad desértica, prácticamente por la base. O sea, la base que en su momento se justificaba en época de Leguía, que se hizo ahí una base aeronaval, o sea, hidroaviones, era una base de hidroaviones, se ha convertido ahora en un club social. Un club social que ha roto el crecimiento de un distrito. Eso es inaceptable en cualquier parte del mundo, excepto en el Perú. Eso no se puede hacer. Y una pregunta, ¿hay hidroaviones? Sí, ¿Todavía quedan? Todavía Yo quedan. sí me acuerdo. Ahí no están. Ahí no están. Ya. Están en la selva. Bueno, pero regresamos a los penales. Entonces, como tú dices, en este momento invertir, podrías convertirlo. Por ejemplo, yo haría todo lo que sea casinos que estén en San Lorenzo. Sí. Quitar los casinos y los bingos, todos los juegos de invite y azar. Ahí, sin impuestos. Sí, bueno, si quieres sin impuestos para desarrollar la isla y le haces un gran puente y la desarrollas. Casinos y se acabó. Algo así. Algo así. Una zona Y eso, rosa. algo que pueda justificar la construcción de un puente, ¿no? O el puente iría de dónde? Desde la la punta hasta allá. Hasta allá. Además es ¿Ese es fácil un puente hacerlo. de cuántos kilómetros? Deben haber 4 o 5 5. o 6 kilómetros. Pero hay un camotal ahí que ayuda mucho. Que se llama el Camotal. El pues, ¿no? Camotal, ¿Y qué es sí. el Camotal? Es una especie de isla subterránea, digamos. Es un molón, es una O sea, una estructura, de roca. Sí, que está debajo del nivel de agua. Tú la ves. Si tú vas en bote, la puedes tocar con la mano. Y si vas en barco no te das cuenta, te quedas en el Camotal estrellado. Claro, ahí pero te mueres. está señalizada, hay una boya. Ya, pero eso es finalmente es un cimiento. Así es, o sea, se puede amarrar ahí algo. Exactamente, ahí se puede hacer una de las grandes columnas del puente, ¿no? Qué interesante. Sí, me acuerdo de esa idea. La isla de San Lorenzo me la tiene ha buen comentado. clima. Cuando uno viene por Lima volando en un avión, te das cuenta que hay dos cosas que sobresalen en Lima. Todo está lleno de nubes, Sí. pero hay dos cosas que sobresalen, La Punta y San Lorenzo. Siempre Claro, sin sí. nubes. Bueno, y la esquina, el Regatas de la esquina que siempre A veces también. No, ese es a un- veces ese es un microclima impresionante, así es, ¿ah? porque está protegido por el cerro Morro Solar. Sí, es el Morro increíble. Solar protege, efectivamente. ¿Cómo puede ser, no? Pero más pronunciado es La Punta y San Lorenzo. Ahora, En San Lorenzo no hay neblina. Está siempre, el cielo está celeste. sí. Volvemos a las cárceles. Entonces, ¿tú crees que sería inconveniente más bien sacarle beneficio de otra manera? Pero por ahí no viene la solución de cárceles. Bueno, y el CEPA, pues la cárcel en la selva, muy interesante, pues está rodeada de selva y el funcionario el se CEPA escapa. puede ser, pero el CEPA también era muy caro en su momento. Pero yo no sé cómo estará el CEPA ahora, porque la selva ha crecido mucho. En esa época, hace 50 años, el CEPA estaba aislado. Tengo entendido que hoy día hay poblaciones cercanas. Ya no es conveniente. Ya no es como antes, que tampoco había casi... Nada, tenés que llevar todo también. Había que llevar todo. Otro problema. Y no había cerco. La gente cultivaba, los presos cultivaban. Ahora, pero en Estados Unidos las cárceles Lo están que, hay que en usar, zonas... lo que hay que usar es, en todo caso, usar islas en la selva, ¿no? Claro. Islotes en la selva, ¿no? Claro. Quizás. Pero en Estados Unidos algunas cárceles o muchas están en los centros urbanos Y no o pasa muy nada. cerca y no pasa nada. Así. Yo En tuve Miami, al lado del aeropuerto hay una cárcel. Claro. En Miami, al lado del aeropuerto. Mira, yo tuve la oportunidad hace muchos El años. asunto es tener una buena fachada y disimularla. Linda, pero nada más. Yo tuve la oportunidad de conocer las cárceles de Estados Unidos porque en esa época había un programa que se llamaba Cámara Acción de mi padre. Sí, claro, es famoso. Y entonces mi viejo, no sé por qué y cómo, logró que, o alguien nos llamó de la embajada de Estados Unidos y nos dijo, ustedes que están haciendo cosas de cárceles, vengan a conocer las de Florida. Y entonces me dijo, ¿te vas tú? Ya, me voy yo como reportero, perfecto, me fui con un camarógrafo. Entonces hicimos en Broward, en Florida, en Broward, hicimos una visita a la cárcel de máxima seguridad, son como 9 pisos de una torre espectacular. Así es. Pero de ahí no se puede fugar ni una mosca, se puede mover de ahí, porque era impresionante la forma como estaba construida, ¿no? Bajo el esquema de panóptico también, ¿ah? Pero todo hermético y creo que o sea, un pabellón lo manejaba una persona en un panel de computadora. Abría, cerraba, Así es. abría y cerraba, y tú ibas pasando de compartimento en compartimento, digamos, ¿no? Hasta llegar a la zona de la visita de ver algo. Pero era muy interesante ver las cárceles dentro de la ciudad, ¿no? Ahora, en el Perú,
Tenemos Chayapalca. No la conozco, pero no sé, creo que no se usa tanto, ¿ah? Bueno, pero ahí hay personas recluidas de alta peligrosidad, Sí, claro. porque el frío es de -10 o -20. Sí, Y el frío es una manera de atenuar también así es. el comportamiento Así es. de estas personas. ¿Habría Claro. que agrandarlas? Sí, claro. ¿O claro. cómo es que, pero cómo entonces, o sea, ¿a dónde meten más presos? Porque la cosa está pésima. Acá hay un hacinamiento. En el Perú hay cárceles para 40.000 presos aproximadamente y hay como 110. O sea, 2 o 3 veces. O sea que tenemos que hacer varias cárceles. Y ampliar las que hay y hacer varias cárceles, ¿no? ¿Y a ti te parecería que privatizando el sistema carcelario puede funcionar, o una parte del sistema? O sea, no sé si, o sea, como le llaman en el tema de las clínicas, creo que mandil celeste o mandil, cuando gestionan, no tienen todo, Mira, sino una parte del servicio. El problema es que ahora pasa lo siguiente. ¿Quién cuida la cárcel? El INPE, y no tiene mayor preparación ni formación. Pero hay una escuela de personas interna del INPE, tienen todo, ¿cómo que no tiene formación? Pero, y la parte de afuera, la policía. La policía. Pero antes... El perímetro de la policía. Sí, antes era la Guardia Republicana. El perímetro. ¿O todo? Todo. Entonces la Guardia Republicana asumía la custodia de la cárcel y no tenía nada que ver con el delito, porque no eran policías que persiguen al delincuente y lo capturan en la calle. ¿Y ahora? O sea, la policía hace esa función. Sí, entonces pues. tú tienes a la policía como juez y parte, y al INPE que no está preparado. La otra era una organización semi-militar que dependía del ejército, la Guardia Republicana, con estructuras, con bases, con su logística. Ahora el INPE son empleados, son funcionarios del Ministerio de Justicia, Sí. que tratan de darle una formación, pero nada más que eso. Una Bueno, formación que el tiempo ha demostrado que que hay corrupción, mucha corrupción, y que hay cárceles que son huecos. Bueno, pues entonces, ¿tú qué harías? ¿Convocar una gran licitación para hacer cárceles? Importantísimo. Llave en mano, gobierno a gobierno, no sé. Las cárceles, tienes que hacer cárceles para 20.000 personas por lo menos. ¿Eh? Que las hagan los chinos, pues. Bueno, cualquiera, que las haga. Pero que las construyan, Claro, rápido. Pero por supuesto que sí. Porque tú detienes a la gente y ¿a dónde la llevas? No hay dónde, pues. No hay a dónde llevarla. O sea, los asesinas y es mucho peor. Peor, o los dejas en Piedras Gordas y conocen ahí a los avesados. O sea, los llevas a la universidad, No hay, a la Sorbona. No hay, a la Sorbona del delito, no hay una cárcel para primarios. Alguien que choca un auto, que con un auto puede, Que le pasa atropella, una desgracia mata a como una esa. persona. Sí. ¿Dónde la mandas? ¿Dónde la mandas? No, yo creo que como es un tema tan poco rentable en términos políticos, los políticos no se ocupan de eso, que es un tema que a mi modo de ver sí deberían abordar. Bueno, entonces no hay nada que hacer con el tema de las cárceles, que se queden como están, las que no han sido, las que fueron destruidas o que pasó el tiempo. Habría que plantear frente al gobierno una inversión para hacer cárceles nuevas, hacer estudios, hacerlo muy rápido. Esa es un poco la manera de hacer que esto funcione. Hay provincias que no tienen cárceles, que la gente la detienen en la comisaría y la sueltan, por supuesto. La sueltan, por supuesto. Yo recuerdo, hace muchos años, llegué a Yauyos y no había cárcel, por supuesto. Entonces llegué a Yauyos y dije, bueno, ¿a dónde dejo mi carro? En la comisaría. Entonces le toqué la puerta al policía en la comisaría, le dije, 10 de la noche. El señor, dije, usted voy a dejar mi carro acá porque me voy a alojar en un motelito que está al frente, ¿no? Me dijo, ya. Y le dije, oye, ¿quién es usted? ¿Cómo? Le digo, ¿pero quién es usted? Dígame, en fin, si usted se queda al cargarme mi carro, quiero saber quién es usted. ¿Usted es el alférez? No, el alférez se ha ido a comer allá. ¿Usted es el teniente? No, el teniente se ha ido a Cañete allá. ¿Usted es el capitán? No, el capitán está en Lima. ¿Y di quién es usted? La verdad, yo soy el detenido. No. Yo soy el detenido. Me dijo. Bueno, pues ese detenido merecía una medalla en el pecho, porque él te habría cerrado y te quedaba el carro. Claro. ¿Y por qué estaba detenido? Yo no sé, cosas pequeñas. Espero que no haya sido para robar carro. ¿Tu carro no le pasó nada? No le pasó nada. ¿Lo cuadraste ahí? Sí, lo decía ahí. ¿Sabiendo que era detenido? Por supuesto que no tenía otra opción. Pero lo que quiere decir con esto es que seguramente tendría por un robo de gallinas, una cosa pequeña, ¿no es cierto? Pero
lo que quiero decir con esto es que no hay en el Perú cultura penitenciaria. No se preocupan de las cárceles, de su cuidado, de su mantenimiento, de la formación de la gente. De la rehabilitación, menos. Nada, no hay. Entonces la gente se preocupa por el ladrón, que lo capturen y que le den 20 años si es posible o 30. Pero no se preocupan de dónde va a estar esos 30 o 20 años. No tienen ni idea. Y eso es fatal. Ahora, cambiemos un poquito de tema, aprovechando que estás acá para ver un poco de la coyuntura. A ver, algunas preguntas muy rápidas para que nos des tu opinión con respecto, por ejemplo, a lo que ocurre con Machu Picchu, que se ha convertido en un problema y un dolor de cabeza. Claro. Bueno, va a continuar siendo así. ¿El gobierno te parece que ha tomado las, digamos, actitudes correctas, ha tomado el toro por las astas o ha mostrado debilidad? El gobierno no gobierna, no toma decisiones. El gobierno quiere navegar a favor de la corriente, no quiere tener ningún tipo de obstáculos en el camino. Y eso está pasando en Machu Picchu, que afecta a los turistas. Y a los controladores. Y a los controladores. 11 controladores manejan el país. 11 señores. ¿Son 11? 11. Privilegiados, que ganan más que tú y yo juntos. Y que se dan el lujo de decirle al gobierno que no les quiten las horas extras porque hacen huelga. Hacen huelga por horas, por tener más horas extras, no por tener menos horas extras. ¿Y el gobierno qué dice? ¿Está bien? Y el gobierno las acepta. Y en Machu Picchu es una cosa muy grave. En época del presidente Belaúnde, el año 83-84, tú recordarás que el presidente de Minero Perú se llamaba Moisés Ereci. No sé si tú lo recuerdas. Sí. Bueno, él consiguió un préstamo del gobierno francés para hacer ¿Moisés es un hombre que hacía fisicoculturismo? Ese es el hijo. Ah, correcto. El padre fue... Así es. Ya. Él era una persona correcta, pero era el presidente del Banco Minero y él había conseguido un préstamo del gobierno francés para hacer el teleférico de Machu Picchu. El teleférico. Y nunca se pudo hacer porque los choferes de los micros se oponían. Les quitaba ese negocio. Hasta ahora no se ha hecho el teleférico. Hay un teleférico en Cuelac, pero no en Machu Picchu. Y él desvió ese dinero para el Banco Minero, para el Minero Perú, para hacer una concentradora, y ahí tuvo problemas, bueno, porque tú no puedes... Te pregunto, ¿de quiénes son esos buses? Cada uno, no lo sé, parecería que es Una propiedad yo creo que es propiedad de cada uno de los que lo manejan y que se están unidos en propiedad, unidos en una asociación. Pero eso es histórico, ¿no? Y es histórico, pero te estoy hablando de esto, ha pasado 50 años. Claro. Hace 50 años que queremos hacer un teleférico en Machu Picchu y no se puede. Y lo de Cuelac se hizo en 2 patadas. Y la escuela de 2 patadas, que es estupendo, yo estaba hace poco ahí. Espectacular. Es espectacular. Porque tú te hacías, creo que 3 horas desde abajo, claro, hasta Cuelac. Sí, ahora sí, estás sentado mirando, es precioso. Tú podrías con un teleférico en Machu Picchu tener más tiempo para visitar la ciudadela, o en todo caso, el mismo tiempo lo acortas, pero das paso a que otra gente pueda entrar después. Y, o sea, pueden haber 2, 3, 4 vueltas a la ciudadela. Y ahí puede entrar más gente inclusive. Bueno, hasta ahora no se puede hacer. Entonces, No se puede en hacer. realidad, Machu Picchu no es de todos los peruanos. No, pues. Es del Perú, es una riqueza del Perú, pero manejada por muy pocos. Está como confiscada, ¿no? En la práctica, ¿no? Está tomada por un grupo de personas que pone condiciones a los demás. Y que no quiere el Estado tomar decisiones. Ahora, es cierto que el Ministerio de Cultura ha cometido abusos en Cusco. Abusos. En el sentido de que hace malas cosas. El Ministerio de Cultura no puede estar en Lima, debe estar en Cusco. O no existir. Ajá. Porque acá en este país creamos ministerios y lejos de aumentar El servicio, la calidad empeora. disminuye. Creas el Ministerio de Trabajo, hay menos trabajo. Creas el Ministerio de Salud, hay menos salud. Creas el Ministerio de Educación, menos educación. O sea, creas el Ministerio de la Mujer, no ha mejorado nada la protección vulnerable. El de inclusión social. Tampoco. No sabes ni cuántos pobres hay. Creas el Ministerio de Salud o Cultura y contratan a Swing. Entonces, bueno, y lo que es cierto es, y eso está muy mal, que el 80% de los ingresos de Machu Picchu se gastan en Lima. Eso está mal.
Pues por supuesto que sí, muy mal. Entonces, Yo insisto en el famoso plan maestro que hay sobre el santuario, que está guardado ahí, tiene décadas. sí. Y no se quiere implementar. Y bueno, y ahora Está hasta la plata. Ahora están haciendo un aeropuerto finalmente para Sí, Chinchero. y no hay cómo ¿Cómo que? comunicar por vía rápida Ese la aeropuerto. ciudad del aeropuerto. Porque la carretera es estrecha y llena de huecos y rompemuelles. Entonces te vas a demorar 1 hora o más de ir de la ciudad al aeropuerto, lo cual hace también más dificultoso el turismo. Pero Chincheros va a reemplazar al actual. Bueno, Creo que ese es Velasco Astete, ¿no? Ese es interesante, no debería reemplazarlo. Porque creo que quieren hacer departamentos. Quieren venderlo como ¿No? para hacer viviendas, Viviendas. Y centros comerciales. Eso hay que oponerse. O es un parque público o es un aeropuerto auxiliar. Pero no puede desaparecer. Eso no se puede permitir. Pero, bueno, y has hablado de swing. No sé, te han traído reminiscencias al caso de Vizcarra. ¿Cómo opinas lo que está pasando con el expresidente? Bueno, se merece eso y mucho más. Está un poco la justicia. Mira, ¿Cómo la ves? Yo fui, no sé si tú recordarás, Alfonso, En un debate, yo recuerdo que la primera persona que puso, Así. como dice mi madre, la pica en Flandes, fuiste tú, porque en ese debate en la Universidad de Lima. Así, acá cerca. Sí, yo estaba, yo en un debate y hablé un poco pues de compulsa, ¿no? Y yo miraba tranquilo y de repente saliste tú con una filípica y lanzaste una cantidad de información contra Vizcarra que yo dije, pues, esto terminó acá, ¿no? O sea, Vizcarra básicamente tiene que pedir perdón y irse a su casa para siempre. Pero no pasó nada. Y los PPK ¿Y qué dijiste tú en esa oportunidad? Bueno, hablé de los contratos de Vizcarra con el Estado y sobre todo de haberse tirado abajo el hospital de Moquegua. El hospital de Moquegua lo construyó el presidente Velarde en su primer gobierno y en este país no se tiran abajo los hospitales, se remodelan, se amplían, no se tiran abajo. Es decir, Moquegua no es pues Manhattan o Hong Kong, donde no hay pues un metro libre y tienes que tirarte a un edificio para hacer otro más grande. No es así. Y no hay la plata además que hay en esos países. Pero se tiró un hospital abajo, lo dejó en cimientos y no hizo nada. Después hemos descubierto que pagó 40 millones de soles en 1 hora o en 2 horas en varios cheques, en 40 cheques, para antes de irse a terminar su mandato. Y se ha descubierto que ha recibido 1.300.000 soles por el hospital de Moquegua. Yo no sabía esa cantidad, ahora ya la sé. Pero evidentemente sabía que algo había recibido, porque eso no se hace gratis. Pero él ha sabido construir su suerte, ¿no? Con dinero del Estado, porque Por supuesto que sí. desde que fue presidente y durante la pandemia, todo hace indicar que las mermeladas a los medios fueron muy grandes. Bueno, él ha querido hacerse, él ha tenido a mi modo de ver, dos actitudes, ¿no? Dos objetivos clarísimos. Primero, hacerse una figura política desde el gobierno, desde arriba del gobierno, y luego ha querido, a raíz de la figura política que se está creando, él defenderse mejor de los 47 juicios que ya tenía cuando fue elegido vicepresidente del Perú. Ya los tenía. Y eso, por supuesto, la culpa es de los PPCausas. Los PPCausas lo pusieron ahí, sabiendo quién era, o sin saber, peor aún, por ignorantes, por no investigarlo. Había que investigarlo. Porque yo me tiré contra él en una campaña y los PPCausas me criticaron a mí porque cómo era tan duro, cómo es posible, que no es... Era mentira de repente. Así es. Ya. Entonces... Y era todo verdad. Y era todo verdad. Todo verdad. Entonces, los PPCausas son grandes culpables. El círculo, digamos, vicioso de PPK que lo impuso ahí. Y lo puso ahí ¿por qué? Porque era un provinciano de éxito, de ningún éxito. Era un provinciano ladrón. Y después los traicionó. Y después los traicionó. Pero terriblemente. Bueno, pues, por no conocer a las personas. A ver, y el propio PPK también, cómo se le ocurre él con casi 80 años querer ser presidente del Perú y dejar en su reemplazo, si le pasa algo, que no le pasó nada por suerte, pero si le pasara algo durante la presidencia, dejar a un desconocido en su reemplazo. ¿Por qué responsabilidad? Pero Alfonso, por favor, si tú que vas a dejar a alguien que te reemplace en este canal, buscas a lo mejorcito. Obviamente, pues. A lo mejorcito, no a cualquiera que pasa por la calle. Sería un loco, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué irresponsable este señor? Y bueno, por Y su último, gente. el canal será mío, pero el país no es de Pedro Pablo.
Exactamente. Entonces él tiene la obligación, con mayor razón, de buscar una persona absolutamente solvente. Solvente, en todo caso. en todo sentido, inmaculado, impoluto. ¿Cómo se lo...? Ya eso solo te da la sensación que era un irresponsable y que lo único que le gustaba era la frivolidad, el cargo. No la carga, sino el cargo. Y bueno, entonces, ¿qué le va a pasar a Vizcarra? Porque yo tengo la impresión Bueno, yo por creo momentos de que no le va a pasar 47 nada. juicios y ya creo que ha librado unos cuantos por ahí, pero al final va a caer. Yo creo que es una avalancha, ¿no? Es una avalancha de cosas que le están cayendo y una serie de gente que está apareciendo acusándolo de todo, que no creo que se salve al final. ¿Y tú crees que pase algo con Villarán de la Puente? También, yo creo que eso lo maneja Odebrecht muy bien. Ah, ¿tú crees que Estado de Derecho ahí? Sí, hay una sociedad ahí que se protege. Los delincuentes se unen siempre en la cárcel. Porque es curioso que en el caso de Vizcarra y en el de Villarán de la Puente no existe organización criminal, ¿no? No, y además no avanzan. Pero en el caso de Keiko sí. En el caso de Keiko sí. O sea, una persona que no ha sido... A mí me criticaban, recuerdo, porque no puse a Keiko, no incluí a Keiko en la Comisión Lavajato. Sí. Yo le decía, señores, no puedo, porque la Comisión Lavajato está estudiando y investigando contratos. Obra pública, la señora nunca ha estado en el gobierno. ¿Qué obra pública tiene ninguna? ¿Qué puente? ¿Qué cabina telefónica ha hecho? Así, nada. Entonces yo creo que acá el error es ese y ellos se están protegiendo. Si Susana Villarán estuviese hoy día condenada, como debía estar ya después de 10 años que han pasado, 8 años que han pasado, Rutas de Lima no tendría excusa para decir que... Una sentencia termina ese contrato. Así es. O sea, quien ayuda a Ruta de Lima, ¿quién es? O sea, una sentencia aunque sea de un día. Aunque sea de un día. Así es. Pero ya es culpable, se acabó el contrato. Se acabó. Pero Ruta Lima dice, como no hay sentencia... Así es. Entonces, sí, están presos fulanos, sí, pero es un proceso. no. Puede terminar inocente. Así es. Y Brufield, cuidado con Brufield. ¿Por qué? Brufield es un fondo canadiense, con sede en Canadá, pero con dinero brasilero. Ojo, eso nadie lo dice. Y muchas de las empresas brasileñas que tienen dinero en Brufield están vinculadas a Odebrecht. O sea que puede ser más de lo mismo. Más de lo mismo. Es decir, perdón, Alfonso, a mí me encanta este canal, yo quisiera comprarlo, pero si me entero que tú estás preso y que estás procesado por corrupción, ¿lo compraría el canal? Ni aunque me lo regales. Ahí pues habría una visión que quieres aprovecharte de repente de algo, ¿no? Eso no se puede permitir. O tú estás también en la jugada. Exacto, o eres cómplice o eres reducidor. Sí, pues. O cómplice o reducidor. No hay nada. Y Brufield compró. ¡Ah, caramba! Porque era Vox Populi lo que Y estaba hace pasando, ¿no? un año estaba preso Marcelo Odebrecht. Sí, y no era por vender flores, que estaban malogradas. No era por Sirio. No. No era por Sirio. No. Era por ladrón. Sí, no era por no pagar impuestos, no. Era porque tenía este problema. Así es. Y entonces, y lo compran un fondo canadiense que se cotiza en la bolsa de Nueva York. En la bolsa de Nueva York puede estar comprando dinero con su dinero. Pero a mí me han dicho que en ese caso, o he escuchado de alguien que decía que el Estado como que le dio las garantías de que podía comprar. ¿Qué Estado? ¿La municipalidad? Sí, pero creo que no sé, creo que está también metido el Ministerio de Economía. Que nadie conoce el contrato, que lo muestren. Nadie conoce el contrato. Además hay otra cosa, tú puedes comprar un negocio que está cuestionado libremente, sin asumir responsabilidades. Si yo te compro un negocio, tu canal que está, tú estás preso y tu canal está investigado, y yo te lo compro, y yo me aseguro una cláusula de que si lo pierdo, me devuelves la plata. Hay una tipo de garantía. Tiene que haber. O sea, un fondo que maneja dinero del público, se supone, no puede ser tan tonto que compra cosas robadas y no se entera de nada. No se preocupa de las responsabilidades que pueda tener. Absolutamente. No, pues, eso es inaceptable, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero ellos están en Estados Unidos. Te quitan la cuenta bancaria si tú eres político. Aunque seas honesto. Aunque seas honesto, te cierran una cuenta bancaria solamente por el hecho de ser político, alcalde, regidor o cualquier cosa. Te la cierran. No importa que seas honesto o ladrón. No importa, te la cierran. Y allá pueden ellos estar cotizados en la bolsa de Nueva York y comprar y no les cierran la cuenta. Qué raro, ¿no? No, pues.
Bueno, ¿cómo acabará? No sabemos, ¿no? Porque por lo menos le han dado la razón a los pobladores. Además, yo te voy a decir una cosa más. En el caso de Rutas de Lima, que muy poca gente lo sabe, durante 2 años Odebrecht planteó esta iniciativa privada. ¿Qué significa? Que ellos hacen todo, hacen el negocio, te tocan la puerta y te dicen, señor Baella, tengo un gran negocio para su patrimonio, para su casa o su oficina. Yo le voy a hacer el negocio. Aquí está la propuesta. Deme la propuesta. 2 años. Y en esos 2 años de negociaciones planteaban que tenía que haber un nuevo peaje. No, en Ancón no, en Puente Piedra, porque en Ancón es muy amplio todo y te puedes ir por los costados. En Puente Piedra donde no hay salida, ahí todo está encajonado. Está encajonado. Y se firma el contrato el 9 de enero del año 2013 y ya pusieron una garita, después pusieron las otras. O sea, se ha puesto adrede a pedido de Odebrecht. Y eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Y te hago yo todo, te construyo yo el derbi, 2 o 3 intercambios viales, pinto la autopista y le pongo reja y me la das por 30 años. Más 10. Más 10. 40. Y después solamente me retribuyes 4% de tus ingresos. ¿Es todo lo que recibe la municipalidad? 4%. Tú vas a un restaurante y le das al mozo más de 4% de propina. Esa propina se la da Odebrecht a la municipalidad. Pero ni siquiera se la da en 10 años. Porque como no ha terminado, Ramiro Pérez le dice, ¿para qué te voy a dar? Yo la he terminado y el contrato dice que tengo que terminarla. Y como no la termino porque tú no me das los terrenos, no te puedo pagar nada. Y no pagan nada. En el caso de LAP, que tiene una cosa parecida, Lima por que se demoró 22 años En hacer la pista 2. en hacer la pista Pero 2. dice que el Estado se demoró en entregarle los terrenos. También dice lo mismo, se los entregó, pero después decían no están saneados. No, de repente no estaban saneados. Bueno, pues pero igual puede construir. Igual puede construir o no. No sé. No, pues bueno, el LAP fue una cosa parecida. Ellos no querían, porque tenían que dar plata, pagar plata al Estado para que el Estado con esa plata indemnizara a los propietarios. Y eso fue lo que se demoró mucho. En todo caso, ya pasó. 25 años han demorado. Pero en el caso del LAP, están construyendo un aeropuerto nuevo. ¿Y cuánto le dan al Estado? 47% contra 4%. Y la diferencia entre el otro y el Lima es que no va a ser una autopista, ya existía. La hizo Odría, Belaúnde y Velasco. Ya existía la autopista. Acá están haciendo recién ahora, tarde, están haciendo un aeropuerto nuevo. Y le dan 47 al Estado. Pero la pillería, ¿cuál es? El centro comercial, me dicen. Que han logrado una cláusula, una adenda. Yo planteo Lo has comentado acá. Yo planteo que las adendas tengan una serie de requisitos para que se firmen. Y AFIN se opuso. AFIN se opuso. En la Comisión de Economía del Congreso, que presidía Juan Carlos Eguren. AFIN se opuso. Fue ahí, el señor Prealí, dice, ¡ay, es un escándalo! Y se opuso. Y por supuesto había que darle la razón a ellos. Pero si no hubiesen adendas, los contratos estarían mucho mejores. Pero en caso, volviendo al tema de LAP, esa adenda dice que el 47% se va a entregar sobre servicios aeroportuarios, no sobre tiendas. Por eso están haciendo un centro comercial inmenso al aeropuerto, que le llaman ciudad aeropuerto, porque ahí no pagan el 27%. Le están dando la vuelta del contrato. Bueno, Por eso es que nuestros amigos, tuyos y míos, hacen tan mal las cosas que lejos de el Perú progrese, retrocede. Retrocede. ¿No? Este tipo de contratos y de concesiones son fatales hechas de esa manera. Y Tocho, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto conversar contigo y te voy a invitar más a menudo para seguir hablando de historia política del Perú, que es lo que a mí siempre me llama la atención y me interesa tanto. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muy amable, amigo. Eso es todo. Hasta mañana. Gracias.